Sean todos muy bienvenidos al repaso de la lección número 8 de la escuela sabática que para esta semana se titula El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, ya que a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Qué maravillosa declaración la de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando Él dijo estas palabras, solamente se tenía el Antiguo Testamento como Santas Escrituras o como Sagradas Escrituras. No se había escrito ninguna sola palabra del Nuevo Testamento. Es decir, las Escrituras que se escudriñaban y que se estudiaban y que los rabinos inclusive se las aprendían de memoria, con lo referente al Pentateuco, la Torá, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, eran las escrituras que ellos tenían a su disposición y eran más que suficientes para que les revelaran al Salvador del mundo. El Señor dijo, ellas son las que dan testimonio de mí. Y el Señor Jesucristo no se reveló a sí mismo como el Mesías ante su pueblo, sino que Él los llevó a las Sagradas Escrituras, porque en una ocasión o más de una ocasión los mismos líderes religiosos le cuestionaron y le dijeron, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si eres el Cristo, dínoslo, revélate a ti mismo. Y el Señor dijo, las obras que yo hago son las que dan testimonio de mí. Si Él se hubiese revelado como el Mesías directamente, lo hubiesen negado o lo hubiesen apresado, porque ellos simplemente lo cuestionaban y le preguntaban para tener una excusa para negarlo. Y de hecho, la misma palabra dice de que aunque el mundo fue creado por Él, lo menciona el apóstol Juan, en el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y aunque muchas personas tenían diferentes opiniones con respecto al Mesías, a Jesucristo, cuando Él vino a este mundo en carne, cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, dice el apóstol Juan, gloria como del unigénito que recibió del Padre, pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Algunos decían que era un profeta, otros decían que era Jeremías, que era Elías, o algunos de los profetas. Solamente Pedro, juntamente con el círculo de discípulos, pudo testificar de que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el único que tiene palabras de vida eterna. Y el Señor les encomendó que escudriñaran las escrituras, porque a ellos les parecía que en las escrituras tenían la vida eterna. Y si bien es cierto, en la palabra de Dios encontramos la vida eterna, pero solamente es en relación con Jesucristo, porque la palabra de Dios, en este caso el Antiguo Testamento, era quien daba testimonio de Jesús. Y en Jesús es que nosotros tenemos la vida eterna. ¿Por qué razón? Bueno, porque hoy en día el judaísmo sigue estudiando las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento solamente. No aceptan el testimonio del Nuevo Testamento porque ellos no aceptan a Cristo Jesús como su Salvador, como el Mesías que vino a establecer un reino espiritual y que pronto establecerá un reino sempiterno que nunca más tendrá fin. Y bueno, ellos siguen estudiando las escrituras, pero no aceptan a Cristo. Y eso pues no van a lograr obtener la vida eterna, porque las escrituras nos dan testimonio de Jesús y nos llevan a Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Por ejemplo, cuando a Natanael le llegó a decir su hermano, hemos encontrado al Mesías, de quien escribió Moisés y los profetas, a Jesús de Nazaret. Y él estaba testificando de que habían encontrado, de acuerdo al testimonio de Moisés, cuando se referían a Moisés, estaban refiriendo prácticamente a los primeros 5 libros de la Biblia, a la Torá, al Pentateuco, y también el libro de Job fue escrito por Moisés y algunos de los salmos. Hemos encontrado, le dijo Natanael, me parece que es, a su hermano, de quien escribió Moisés y los profetas.
Es decir, el mismo testimonio de las Escrituras del Antiguo Testamento, de Moisés y los profetas, testificaban de Jesucristo como el Mesías. Así lo entendió Natanael y su hermano. Otros textos, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo resucitó y iban los dos discípulos de camino a Emaús, él se les puso en el camino y empezó a hablar con ellos con respecto a lo que ellos platicaban, y él preguntó de qué era lo que sucedía, y ellos dijeron: ¿eres tú el único acaso de que no sabes lo que ha sucedido? Jesús de Nazaret, un hombre poderoso en palabras y en obras, que nosotros esperábamos, decían ellos, era quien iba a redimir a nuestra nación de Israel. Y cuando ellos estaban chasqueados y se iban rumbo a su casa, el Señor dice que empezó desde Moisés a revelarles, y por toda la Escritura, todo lo que la Escritura decía de él. Y les reprendió y les dijo: tardos de corazón para creer lo que dicen las profecías. Y los llevó desde Moisés, es decir, desde el Génesis, los pasó por Éxodo, por Levítico, Número, Deuteronomio, por Josué, Jueces, Cantares, por los Salmos, por los profetas, porque toda la Escritura da testimonio de Jesús. Y es entonces el Señor bien se hubiese podido revelar a sí mismo ante sus discípulos como el Mesías resucitado. Pero es que hay una lección muy importante para nosotros. Recordemos de que el Señor le dijo a Tomás: bienaventurados los que sin ver creyeron. Bienaventurados son los que sin ver creen a la palabra de Dios. Y es que aquí está la bienaventuranza para nosotros, que tenemos el testimonio de las Escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Hoy en día nosotros podemos también caer en el error opuesto del judaísmo. En el cristianismo se toma como de menos el Antiguo Testamento. Y de hecho todo el Antiguo Testamento es la base del Nuevo Testamento. Hay muchos que dicen: no, eso era el Antiguo Testamento, eso ya es el Antiguo Pacto, eso ya no, ahora es el Nuevo Testamento. Y sí, el Nuevo Testamento tiene validez, pero nosotros no podemos desechar el Antiguo Testamento, porque cuando el Señor dio la advertencia de que se escudriñaran las Escrituras, se estaba refiriendo específicamente al Antiguo Testamento. Y nótese de que hay profecías todavía en el Antiguo Testamento de que todavía no se han cumplido. Y todo el Antiguo Testamento es la testificación de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando, por ejemplo, desde el libro de Génesis, cuando se mató el primer corderito para vestir a nuestros primeros padres, ese corderito estaba testificando del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Abraham iba juntamente con su hijo Isaac a sacrificarlo al lugar donde Dios le había señalado, Isaac le preguntó: Padre, tenemos el fuego, tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero? La respuesta la dio Juan, y eso lo sacó del libro de Isaías en el capítulo 53, cuando él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en esa paradoja de Abraham juntamente con su hijo, encontramos revelado el precioso plan de salvación, de cómo el Padre entregó a su propio hijo por la salvación de toda la humanidad. Un carnero fue encontrado en lugar de Isaac, y el carnero fue sacrificado, un símbolo de Cristo. Cuando, por ejemplo, el mismo Señor Jesucristo en la entrevista con Nicodemo dijo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él.
Y aquí encontramos nosotros en esta preciosa enseñanza que el mismo Señor Jesucristo la tomó del Antiguo Testamento, que muchos en la cristiandad dicen hoy en día de que ya no tiene validez o que ya el Antiguo Testamento es desechado. El Señor sacó la preciosa lección de su sacrificio por medio del levantamiento de la serpiente en el desierto. Cuando los hijos de Israel murmuraban en contra de Dios y se quejaban porque no tenían esto, porque no tenían lo otro, cuando gozaban de las abundantes bendiciones que Dios les proveía continua y constante y cotidianamente. Una representación muy vívida de lo mal agradecidos que nosotros somos hoy en día. Tenemos vida, tenemos salud, tenemos un techo, tenemos familia, tenemos trabajo, tenemos ropa en abundancia, y a veces nos seguimos quejando por las cosas que no tenemos en vez de darle gracias a Dios por las abundantes bendiciones que sí tenemos. El Señor los había sacado con mano poderosa de Egipto y los había protegido del sol durante el día con una nube que los cubría del sol, y del frío durante la noche con una columna de fuego, y los cuidaba proveyéndoles alimento diario en el desierto, el alimento que se llamaba maná. Ellos solamente tenían que levantarse, ir al campamento, recoger el maná, la porción necesaria para cada día. Y en el sexto día tenían que recoger doble porción, un símbolo del reposo sabático también, que nosotros lo encontramos en la santa ley de Dios. Y el pueblo aún así se quejaba de que quería comer carne, de que estaban mejor en Egipto, de que el Señor los había sacado para matarlos en el desierto, de que para qué estaban ahí, por qué andaban deambulando, y estaban quejándose continua y constantemente. Entonces el Señor retiró en un momento su protección, y serpientes ardidas empezaron a morder al pueblo que murmuraba en contra de Dios, que se quejaba en contra de Dios, y que continuamente estaban quejándose de lo que no tenían, en vez de agradecer por las abundantes bendiciones que sí tenían de parte de Dios. El Señor les proveía agua de la roca. El apóstol Pablo dice de que el pueblo, cuando tenía sed, ahí estaba la roca, y la roca era Cristo. Es decir, en todos los símbolos del Antiguo Testamento, pero voy a finalizar este símbolo que es muy importante. Entonces, cuando el pueblo empezó a ser mordido por las serpientes venenosas, las cobras que se encuentran en el desierto, ellos empezaron a clamar a Dios y a Moisés, y reconocieron su pecado y dijeron: hemos pecado y hay mortandad en el pueblo. Así es que Dios le ordenó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y que la pusiera en un asta y que la levantara lo más alto posible en el desierto, para que todo el pueblo que había sido mordido por una serpiente y mirara a la serpiente de bronce no iba a morir, sino que vivía. Y esto era un acto de fe, porque muchas personas podían pensar: pero ¿de qué me sirve a mí ver una serpiente cuando yo lo que necesito es que me saquen el veneno, porque me estoy muriendo en este momento? Y posiblemente muchas personas murieron por no obedecer a la sencilla y simple palabra de Dios, que vieran la serpiente de bronce en el asta que Moisés había levantado, y los que vieron el asta y vieron la serpiente no murieron, vivieron. Así también hoy en día, Nicodemo, en esa conversación que tuvo con Jesús de noche, el Señor le expresó estas palabras: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy en día todos nosotros en este mundo hemos sido mordidos por la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Pero ahora nosotros podemos ver a la cruz de Cristo con los ojos de la fe, no por vista física, sino como viendo al invisible, viendo por fe, creyendo de que Jesucristo me libra del pecado y de la muerte, y en Cristo Jesús yo tengo salvación y vida eterna. Y todo aquel que mire a Jesús en la cruz cuando fue levantado, todo aquel que mire a Jesús no va a morir, sino que va a vivir eternamente, porque solamente en Cristo Jesús tenemos salvación y vida eterna. Ahora usted podría preguntarse por qué entonces una serpiente de bronce era un símbolo de Cristo
en la cruz del Calvario como un símbolo de salvación. Bueno, en la Biblia nosotros encontramos ciertos simbolismos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento de una contienda entre Cristo y Satanás. Por ejemplo, cuando llegaba el día de la expiación, se escogían dos machos cabríos y se echaban suerte sobre los machos cabríos. Uno se escogía para Jehová, para el Señor, y otro se escogía para Satanás. Era una representación de Satanás. Y el macho cabrillo que representaba al Señor era sacrificado y era el que hacía expiación por los pecados del pueblo. Pero como era el día de la expiación, los pecados que se habían acumulado durante todo el año se le transferían por medio del sacerdote al macho cabrillo que representaba a Satanás, y este era enviado al desierto para que muriese allí. Una representación de la agonía que va a pasar Satanás durante el milenio cuando el Señor venga por segunda vez, se lleve a su pueblo y todos los demás impíos que no le aceptaron como su Señor queden muertos por el resplandor de su gloria. Este mundo quedará convertido en un caos y en un desierto, y ahí Satanás va a estar atado en este mundo juntamente con los demonios por un periodo de 1000 años. Por ejemplo, también en la Biblia se presenta al Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá. Pero también la Biblia presenta a Satanás como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y entonces, cuando a Satanás se le presenta como la serpiente antigua, como el diablo y Satanás, y a Cristo se le representa como una serpiente de bronce en este simbolismo que el Señor mismo le ordenó a Moisés que hiciera, encontramos también de que el Señor toma la simbología de la serpiente para que fuese levantada en un asna, porque la misma escritura dice que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por amor a nosotros. Y el Señor, tomando la condición de pecado de carne, condenó el pecado en la carne para darme la salvación que yo no merecía, Él tomando el pecado que nunca conoció. Y en esa forma de pecado, Él recibió la condenación en la cruz del Calvario. Es por eso de que Él tomó el simbolismo de una serpiente, porque cuando Cristo Jesús estuvo colgado en la cruz del Calvario, estaba recibiendo la maldición de todos los pecados de la humanidad que iban a recibirlo como su Señor y como su Salvador. Sí, es cierto, la serpiente es un símbolo de maldad, de pecado, y es por eso de que en Cristo se cumple esa simbología, Él estando colgado en un madero, porque la Escritura dice, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Es decir, el Señor recibió la maldición que yo merecía para darme la bendición que yo no merecía. Y es ahí donde nosotros obtenemos la salvación por fe. Y Nicodemo, nótese que él comprendió estas palabras que Jesús le habló en esa entrevista de noche aproximadamente unos 3 años después, cuando el Señor Jesucristo estaba siendo levantado en la cruz del Calvario. Nicodemo recordó estas palabras y él entendió cuando el Señor le había dicho, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La profecía había dicho del Señor Jesucristo que iban a ser de una forma virginal. El profeta Isaías había anunciado, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. El profeta Isaías había profetizado de antemano los sucesos que iban a acontecer con respecto al nacimiento milagroso de Cristo, de cómo Él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y cómo una virgen, una mujer virgen que no había conocido varón, era la que había sido elegida por el Señor para que en su vientre fuese concebido el Hijo de Dios. Y había sido profetizado muchísimos años
antes. En la profecía de Isaías, por ejemplo, en el capítulo 53, nos testifica de los sufrimientos, del desprecio y muerte del Mesías. El capítulo 53 de Isaías dice resumidamente: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y quién ha creído al testimonio del Señor? Mi siervo creció como un retoño en tierra seca y no fue menospreciado y no le estimamos. Él llevó ciertamente nuestros dolores y cargó sobre sí nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ciertamente Jehová lo quiso quebrantar y cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Y él fue menospreciado, fue latigado, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y el capítulo 53, si usted lo puede leer detenidamente, usted puede identificarse con el Mesías sufriente. Los eruditos de cuando llegaron los tres reyes del oriente preguntando por el rey que había nacido ante Herodes los mandó a llamar, y cuando ellos escudriñaron las escrituras sabían de que el Mesías habría de nacer en Belén de Judá, y precisamente fue la ciudad que profetizó el profeta Habacuc o Malaquías, me parece, donde el Mesías nació, y efectivamente así se cumplió, porque el Señor en esto se manifiesta como Dios, que Él anuncia el fin desde el principio, y nadie más tiene la capacidad de ver lo que va a suceder en el futuro, solamente el Señor. Por ejemplo, en el libro de los Salmos se había profetizado que el Señor iba a ser atravesado con una lanza. Las profecías del Antiguo Testamento habían profetizado de que uno que comía a la mesa con él iba a ser el traidor que lo iba a entregar. Las profecías habían profetizado de que lo iban a atravesar con una lanza, que no se iba a quebrar ningún hueso del Señor, de que iban a rifar su túnica, de que iba a ser muerto en medio de pecadores. Y todas las profecías del Antiguo Testamento, todas apuntan a nuestro Señor Jesús. Es por eso de que Él no se reveló personalmente en la mayor parte de las ocasiones en su pueblo como el Mesías, pero los llevaba a las Escrituras, porque las Escrituras son las que dan testimonio de Jesús. Las Escrituras son las que dan testimonio de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Por ejemplo, cuando Él le pidieron una señal y le dijeron: muéstranos una señal, a pesar de que él había hecho maravillosas señales y prodigios, sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, le daba vista a los ciegos, sanaba a los leprosos, hacía tantas señales, y aún así el pueblo no quería entender que Jesús era el Mesías prometido, porque ellos tenían una preconcepción de un Mesías reinante que venía a este mundo a reinar con poder y con gloria y con majestad y con pompa, y no era nada a lo que realmente el Señor humilde y manso demostraba. Aún muchos de los discípulos que estudiaban sinceramente las Escrituras preguntaban: ¿de Nazaret puede venir puede salir algo bueno? De ahí va a venir el Mesías, pero no es Jesús, el hijo del carpintero, de José, que aquí está con nosotros. Conocemos a su padre, a su madre, a sus hermanos. Este es el Mesías. Y cuando la gente dudaba, como que le metían dardos en su corazón, porque él les decía: dardos para creer a las profecías, a la palabra de Dios. Porque si bien es cierto su aspecto humilde, distanciaba mucho con lo que los judíos enseñaban de cómo el Mesías se iba a revelar.
Y es por eso de que él fue rechazado, y es por eso de que hoy en día la mayoría de judíos en el judaísmo pasan por alto las profecías de Isaías capítulo 53, las profecías que anuncian a un Mesías sufriente, a un Mesías que iba a venir a morir por los pecados de la humanidad, porque ellos sí quieren un Mesías que venga a reinar, que venga a darles poder, que venga a darles gloria mundanal. A un Mesías así esperaban ellos. Y las profecías del Antiguo Testamento que anuncian la segunda venida de Cristo con poder, con gloria y con gran majestad, ellos la aplican al primer advenimiento. Y entonces pasan por alto lo que realmente sucedió cuando el Señor Jesucristo vino como nuestro Señor y Salvador, manso y humilde. De hecho, la profecía había anunciado de que Él vendría manso y humilde, sentado sobre un animal de carga. Las profecías habían dicho de antemano cómo el Señor iba a entrar a Jerusalén y cómo su mismo pueblo lo iba a rechazar y su mismo pueblo iba a ser quien lo iba a entregar a muerte. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Otra profecía que el Señor les reveló cuando le preguntaron que les hiciera una señal, y el Señor les dijo: la generación perversa y incrédula pide señal, pero no les será dada otra señal sino la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará en el centro de la tierra 3 días y 3 noches, y al tercer día resucitará. Y el Señor les dio esta señal porque el Señor resucitó al tercer día. Bueno, todos conocemos la historia del profeta Jonás, donde él, huyendo de la presencia de Dios, se armó una gran tempestad, lo lanzaron al mar y él ahí estuvo prácticamente muerto. Es decir, estuvo literalmente muerto en el vientre del pez. No había ninguna esperanza para él. Pero cuando él oró y cuando él clamó a Dios, reconoció su pecado y se arrepintió, el Señor mandó al pez a vomitar y entonces Jonás resucitó de entre los muertos. Esta es prácticamente la señal que el Señor les dio. Así como el profeta Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, es decir, estuvo literalmente muerto. ¿Qué esperanza había para Jonás? No estaban en el mar, sino que estaba en el vientre de un gran pez. No había ninguna esperanza para él. Pero es que Dios es el Dios de las segundas y terceras y quintas y milésimas oportunidades. Lo que Dios quiere es que nosotros, como Jonás, que fue rebelde, que era un profeta, pero que fue rebelde ante Dios, pero en su rebeldía, él reconoció su pecado, se arrepintió y entonces Dios lo resucitó de entre los muertos. La Escritura dice: pero tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo es la resurrección y la vida. Jesús es la salvación. Jesús es el que te puede sacar aún de en medio de lo más profundo del mar, dentro de un vientre de un enorme pez. Y si fue capaz de sacar a Jonás de ese enorme pez, ¿cuánto más no será capaz de sacarte de esa situación en la que tú te encuentras? No te será dada otra señal sino la señal del profeta Jonás, dice el Señor Jesucristo. Vamos a estudiar la historia de Jonás, vamos a estudiar la profecía del libro de Jonás para que nosotros encontremos salvación, encontremos esperanza en la palabra de Dios escrita en el libro de Jonás. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez, así también el Hijo del Hombre estará en el centro de la tierra 3 días y 3 noches. Pero después de 3 días y 3 noches, ¿qué pasó con el Señor Jesús? El Señor Jesús también resucitó. El Padre resucitó a su Hijo, el Padre le dio vida a su Hijo, y el Hijo también dice que ninguno
le quitó su vida, sino que Él mismo la dio de su propia voluntad, porque Él tiene poder para dar su vida y tiene poder para volverla a tomar. Ahí también se manifestó el Espíritu Santo. La Escritura dice de que el Espíritu de Dios que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos nos dé también vida a cada uno de nosotros, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero que ahora tenemos vida juntamente con Cristo Jesús. En Cristo Jesús hay esperanza. En Cristo Jesús hay salvación. En Cristo Jesús hay vida eterna. Y eso es lo que testifica todas las sagradas escrituras, desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías. No desechemos la palabra de Dios del Antiguo Testamento, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha, para que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Comamos el maná espiritual que descendió del cielo a través de la inspirada palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo, para que al comer ese alimento espiritual que es su palabra, nosotros podamos tener vida juntamente con Cristo Jesús. Escudriñemos la palabra de Dios, estudiemos las profecías del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo también se refirió al profeta Daniel. El que lea entienda, así como Daniel testificó acerca de la abominación desoladora. El que lea entienda, dice el Señor. Así que cada referencia del Señor Jesucristo a la palabra de Dios era una referencia a la palabra escrita en el Antiguo Testamento. Cuando el Señor Jesucristo se defendió en el desierto de la tentación, Él usó 3 referencias que están escritas en la Torá, en el Antiguo Testamento. Así es que, hermanos, escudriñemos con diligencia la palabra de Dios. Recordemos de que la Escritura dice que se seca la hierba, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Mi deseo y oración en esta hora es que cada uno de nosotros podamos encontrar en las Sagradas Escrituras el pan espiritual que necesita nuestra alma necesitada de ese pan de vida, de esa agua de vida que solamente encontramos en Cristo Jesús. Pero recordemos de que las Escrituras son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo, y en Él nosotros tenemos la vida eterna. Bendiciones para todos.